Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alexander Zapata y el día de hoy te quiero regalar unos datos buenísimos sobre el cerebro de tus usuarios. ¿Qué pasa a nivel neuronal y químico en el cerebro cuando ellos llegan al clímax? O cómo usar todos esos químicos a tu favor para lograr mayor fidelización de tus usuarios. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y como inicié hablándoles, me parece súper importante que tengas en cuenta estos datos, ya que de alguna u otra forma todos biológicamente agregamos unos químicos cuando tenemos un orgasmo, y si tú logras hacer que estos químicos se produzcan de manera correcta y saber hasta qué punto llevar a tu usuario a tener unas nuevas sensaciones, vas a lograr que tengan mayor fidelización, que se sientan más felices en tus shows y que de alguna u otra forma también puedas manejar un poco mejor tus emociones. Entonces, bueno, inicio en que cada que todos nosotros tenemos un orgasmo y también nuestros usuarios agregamos dopamina. Pero ¿cuánta dopamina? ¿O qué diferencia hay no sé, a otras cosas que me den felicidad? Entonces te explico un poco, eso ya lo expliqué también en otro video y te dejaré el enlace para que algunos datos que no daré aquí los tengo en el video en mi otro canal sobre el amor, pero acá vamos a hablar sobre la química de mis usuarios. Entonces, cada que agrego dopamina, más o menos agregas, cuando tú haces una compra, vas de shopping, compras un bolso nuevo, estás agregando más o menos 150 gramos de dopamina a tu cerebro. Cuando tienes un orgasmo, agregas 600 gramos de dopamina. Por eso es que tus usuarios son felices viéndote, por eso ellos cada que llegan a ese momento de clímax se sienten muy felices. Pero también tienes que tener en cuenta que durante todo el show que tú estás dando digamos visualmente, porque también tienes que entender que a diferencia de ustedes mujeres que son más auditivas y olfativas digamos para conquistarse o sentirse conquistadas, nosotros hombres somos visuales. Entonces, al estar viendo ese show y tú estás mostrando, haciendo, hace que nuestro cerebro esté feliz. Si tú nos estás hablando, estás llevando, el cerebro está agregando pequeñas dosis de dopamina. En el momento que esa persona tiene el orgasmo va a agregar mucho más. Pero plus a eso, si esa digamos, ese visual contigo y esos orgasmos se repiten, el cerebro empieza también, en el momento que empieza a haber un enamoramiento, es porque también empieza a agregar el cerebro oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es la hormona del amor, la que ya te hace apegar un poco más, la que ya de una u otra forma hace que estés más en un mundo de fantasía. Cuando estás muy enamorada es que empiezas a agregar, y cuando el usuario también se empieza a enamorar, digamos que lo que queremos en la sala es hacer de pronto que ese cliente se sienta muy bien, que no se enamore hasta el punto de llegar a una obsesión, porque ya cuando se vuelve obsesivo o ya cuando se vuelve ahí, ya es porque de una otra forma está agregando más serotonina. Lo que necesitamos que agregue es dopamina con buena oxitocina, porque la oxitocina es eso que hace que se apegue, que él piense que de una otra forma puede estar en algún momento recrear esas fantasías contigo. Entonces, cuando recrea esas fantasías, su cerebro empieza a agregar estos químicos. El problema pasa mucho cuando ya nuestros usuarios empiezan a agregar demasiado, y eso ya también es muy biológico, cuando agregan de pronto mucha vasopresina, que va aumentado, y muchos hombres y todos los hombres nos tenemos un gen que ustedes las mujeres no tienen, que es el gen de RS3334, que digamos con un buen aumento de testosterona hace que el hombre, la vasopresina más este gen, no solo sea celoso, sino que también sea más infiel. Y también cuando se vuelve y agrega tanto y tiene tanta testosterona, pues esta agregación de esta hormona de vasopresina piensa que son todas para mí. Entonces también es donde tienes que entender eso, porque si el hombre es conquistador y también su cerebro está agregando esto químicamente, y te explico que somos visuales, pues ahí es donde caen muchos modelos en el error de celar quizás a un usuario, que porque lo ve en otra sala, que porque está esto. No caigas en eso, porque él de pronto sí va a celar, y es donde tú tienes que saber llevar esos niveles
y saber manejar, educar tu usuario para que cuando su cerebro esté agregando y esté en ese territorio alfa que él quiere mandar en la sala, lo sepas educar, le sepas decir, oye, qué pena, pero de alguna u otra forma acá hay un conjunto de amigos en el cual no puedes llegar a mandar o hacer lo que tú quieras y no me puedes celar con los otros usuarios porque me manden quizás tokens o me traten bonito. Entonces también tienes que entender, pero también tienes que entender que biológicamente quizás se le agregue estos químicos, entonces debes saber manejarlo. Si no se puede manejar, pues sabes que siempre tienes la opción de bloquearlo y, digamos, de una otra forma, respetuosamente evitar esta clase de usuarios que ya se vuelven demasiado obsesivos. Bueno, durante todo este proceso, como ya te voy explicando, el cerebro de tu usuario va agregando estos químicos. Entonces, por eso, algo que yo siempre le digo a todos mis modelos es tener en cuenta que no solo tú eres producto de felicidad y tú no sabes esa persona que no pueda, y como te expliqué al inicio, esto da más felicidad, o tener un orgasmo da mucha más felicidad y agrega 500, 600 nanogramos de dopamina al cerebro, quiere decir que da un gran éxtasis, más que irse de shopping. Hay personas que tú puedes estar sanando a través de pronto de darle una buena experiencia, pero ten en cuenta, como siempre le digo a mis modelos, si se viene, se va. Al igual que el hombre cuando estamos, o bueno, obviamente estás atendiendo hombres a través de la cámara, al igual, pero cuando estás a nivel físico con él o a nivel real, pues tiene el orgasmo y como ya lo sabemos, el hombre se viene y se queda dormido. Pero deben de saber prolongar esos shows, al igual desde el privado o cuando estás en páginas de tokens o también las páginas de tokens tenemos privados, les enseño mucho cómo prolongar esos privados y cómo jugar con esas, digamos, a través de las palabras, a través de unos buenos ángulos, poder jugar con digamos, esos químicos y que agregue la dopamina en el cerebro del cliente mayor tiempo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese usuario en el momento que se viene, se va.